Soy licenciada en gerontología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente soy docente en la licenciatura en gerontología en la Universidad de las Ciencias de la Salud del Estado de México y también soy alumna de el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias. Y el día de hoy les vengo a compartir un tema relacionado con la sustentabilidad y con mi área de experiencia, que es el trabajo con adultos mayores. La gerontología en particular es una ciencia relativamente nueva. Entonces, realmente se ha escrito poco o, o con poca frecuencia sobre los diferentes factores que pueden crear un mejor o un peor entorno dentro de los factores de salud que puede tener un adulto mayor. En particular, la ciudad de aquí de Toluca, como muchos de ustedes sabrán, tiene claramente varios fallos y deficiencias en diseño, en distribución, en transporte, en vivienda. Entonces, vamos a analizar un poquito de cómo este nuevo acercamiento hacia el diseño universal que nos plantea la Organización Mundial de la Salud podría empezar a beneficiar a nuestra población actual, adulta mayor, y cómo eventualmente nos beneficiará a todos aquellos que vamos para allá, ¿sale? Entonces vamos a hablar un poquito de ciudades amigables con las personas mayores. Las ciudades amigables con las personas mayores es un proyecto que surgió en 2005. Está apoyado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y surgió en el 17º Congreso Mundial de Gerontología en Río de Janeiro, en Brasil. La idea de este nuevo concepto que surgió hace 15 años es que las ciudades amigables alientan el envejecimiento activo. ¿Qué es el envejecimiento activo? Es todo ese envejecimiento que nos pone libres de enfermedad, libres de todas esas características típicas que podemos ver en nuestros adultos mayores, dolor crónico, diabetes, hipertensión, entre otros malestares. Entonces, la ciudad amigable, al tenerla presente o al existir, nos permite optimizar esas oportunidades de salud, mejor acceso a los hospitales, a las clínicas, a las áreas verdes, a los parques para hacer ejercicio, para convivir con otras personas de nuestra edad, más jóvenes, más grandes, y sobre todo la parte de seguridad, para que nuestra calidad de vida y la de las personas mejoren a medida que envejecen. En términos prácticos, es una ciudad que se adapta en todas sus estructuras y sus servicios para que puedan ser accesibles a toda la población, especialmente a las personas mayores con diferentes necesidades y diferentes capacidades. ¿Por qué esto está siendo tan importante en estos momentos? ¿Por qué estamos teniendo que destacar tanto esta situación? Porque en nuestro país y en todo el mundo está surgiendo un cambio demográfico importante. Está ocurriendo un envejecimiento muy rápido. Para el 2050, el número de personas de 60 y más en relación a la población global será hasta del 22%. Es decir, una de cada 5 personas en el mundo será un adulto mayor. Y será la primera vez en la historia de la humanidad en la que va a haber más adultos mayores que niños. Esto que está implicando, además de un problema poblacional, está generando cambio social. Muchos de los países en desarrollo, como lo es México, con este envejecimiento rápido, también está empezando a generar que la población migre de las zonas rurales a las zonas urbanas. Para el 2030, 3 de cada 5 personas en el mundo vivirá en alguna ciudad y el número de habitantes urbanos va a empezar a crecer a niveles enormes. Aquí algunos de los espectadores más grandes podrán decir que es cierto, ¿no? Toluca hace 30, 40, 50 años era muchísimo más pequeño, menos rápida y menos, menos rápida, menos aglomerada, con menos gente, menos transporte, menos servicios. Y que en los últimos años, por las situaciones económicas, por ser capital del estado, por tener toda la cuestión de la universidad aquí presente,
mucha gente ha venido a vivir a este espacio, a lo mejor no de forma permanente, de forma intermitente, itinerante, pero de cualquier manera es un aumento en la velocidad a la que se mueve nuestra ciudad. Entonces, tenemos que aceptar que una ciudad amigable con las personas mayores es una ciudad buena para todos. ¿Por qué? Porque no solo los adultos mayores se benefician de tener una ciudad incluyente, de una ciudad amigable, se benefician muchas otras personas, porque este tipo de ciudades reconoce las capacidades y los recursos de los adultos mayores, previene y da respuestas a las preferencias y a las necesidades que ellos presentan, respeta sus decisiones y elecciones de vida, protege y beneficia a otras poblaciones, como les decía, mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidad, personas que en este momento a lo mejor por alguna lesión tengan que estar en silla de ruedas, muletas. Entonces, no solo es para los adultos mayores, es para toda la población. Y promueve la inclusión y participación de todos en las áreas de convivencia común, que pueden ser los centros culturales, los parques, las plazas, los portales, toda esa cuestión. Entonces, es importante. Para que mi ciudad pueda considerarse una ciudad amigable, necesita cubrir una serie de temas. Los tenemos aquí presentes como son los espacios al aire libre y edificios, el transporte y la vivienda, redes de apoyo social, el empleo y la participación, el respeto y la inclusión social, así como la comunicación y el acceso a la información y los servicios sociales y de salud. Vamos a desglosarlos un poquito para que entendamos por qué estos temas se consideran como oportunos de este tipo de ciudades. Tenemos que el entorno exterior y los edificios tienen un impacto importante en la movilidad de las personas y en su independencia. Es decir, si tu casa, tu comunidad tiene edificios que te permitan el acceso o espacios en los que tú puedas pasar tu ocio, convivir con otras personas, evita que tengas que migrar o viajar a otros espacios para gozarlos. O sea, si tu colonia no tiene un parque, una placita, un mercado, un banco, eso te obliga a que tengas que moverte a otros espacios, pues, para poder acceder a esos servicios. Para poderte mover, es que me aparece este transporte, tanto el público como el privado. En particular, en este eje nos concentramos en el transporte público porque es lo que nos permite tener acceso en términos físicos y económicos al traslado en la ciudad, a poder obtener lo que necesito y poder participar de forma social y de forma cívica en todos los servicios que puede ofrecer mi comunidad, servicios comunitarios, servicios sociales, servicios de salud, entre otros. De la misma manera, la vivienda es importante para que una ciudad pueda considerarse amigable porque pues, casi todos, por ejemplo, vivimos en casas de 2 pisos o incluso de más, o que tienen jardines o entradas para vehículos, espacios en los que conforme va uno envejeciendo cada vez es más difícil como que acceder a ciertas áreas de las casas o ocurren accidentes en esas áreas de las casas. Tal vez ustedes tengan tías, madres, abuelos, abuelas que en el baño, en la cocina, en el jardín han tenido caídas o accidentes, precisamente porque la vivienda no está diseñada de forma correcta para que ellos puedan seguir conviviendo de forma segura y siendo independientes. Esta limitación de entorno, de transporte, de vivienda, nos limita la participación en actividades de recreación, actividades sociales, culturales y espirituales. En este apartado en particular, a lo mejor ustedes me dirán, no, es que hay muchos programas y en particular en Toluca creo que somos bastante afortunados en que tenemos muchos proyectos que favorecen, ¿no? La parte cultural, como es Casa de las Diligencias, como son algunas actividades en los portales, en la Alameda, otros aspectos de la universidad que promueven diferentes festivales, ferias del libro, ferias culturales, el Día de la Danza, entre otros aspectos. El problema no es tanto aquí la oferta, sino en particular que esa oferta no les llega a todos. Es decir, a veces los adultos mayores no participan, no porque no quieran, sino porque no saben, no hay quien los lleve, no hay subgrupos divididos o no hay vigilancia, por ejemplo, de tomarles los signos vitales antes de que se pongan a bailar o de participar en algunas de las actividades. Entonces, muchas veces no es tanto el problema la oferta de los
las actividades, sino más bien que ellos sepan dónde están, que puedan llegar y que se puedan permitir pagar o el poder participar en esas actividades. También tenemos, por ejemplo, la parte de las actitudes y las conductas conflictivas hacia los adultos mayores. Desafortunadamente, en nuestra sociedad tenemos una clara actitud hacia favorecer lo bueno, lo bonito, lo estético, lo nuevo. Y por lo regular tendemos a restarle importancia, a restarle relevancia, no solo a los adultos mayores, sino a lo que todos ellos representan, tecnología, en términos de modales, de valores, formas de convivencia, a lo mejor que en nuestra opinión ya son un poquito, no pasadas de moda, sino que ya no son tan relevantes o que ya no son aplicables a nuestro mundo. Muchas veces esa conducta global, esa conducta que tenemos, a lo mejor como individuos no, pero como colectivos sí, provocan que ellos también eviten ese tipo de contacto con otras generaciones, con otras personas fuera de su familia, porque no se sienten bienvenidos o porque ellos mismos creen lo que nosotros creemos de ellos. O sea, ya interiorizaron esa especie de edadismo, de jerascofobia, de no querer encajar o de no creerse merecedores de participar. También aquí tenemos que añadir las circunstancias económicas, como lo decíamos en el apartado de participación. Ustedes saben que es una población económicamente muy vulnerable, dado que no todos tienen acceso a una pensión, no todos están jubilados, algunos siguen trabajando, ya sea por voluntad o por necesidad. Entonces, el tipo de áreas a las que puedan ellos acceder a trabajar o seguirse capacitando muchas veces son limitadas. Y también tenemos la parte del contacto, de la participación social. Esa participación se limita a la información, al acceso a la información, y muchas veces, pues nosotros cuando tenemos una duda, vas y agarras el celular y lo revisas, lo abres y pues ya te enteraste, ¿no? Quién ganó las elecciones, quién ganó el partido de fútbol, quién se murió, quién acaba de sacar disco nuevo, diferentes circunstancias que ellos, al tener como que el acceso limitado a la tecnología o tener más fe o más confianza o saber utilizar mejor la televisión, el radio, el periódico, pues a veces como que se privan de esas experiencias nuevas, de ese conocimiento nuevo que nosotros tenemos al alcance de un clic. Y sumado a todo esto, tenemos la situación ya un poquito más pegada a la salud que al diseño, con referencia a que muchas veces los adultos mayores consideran que no hay suficientes espacios apropiados, accesibles, de buena calidad para ellos, tanto para atender sus situaciones de salud como para atender sus situaciones sociales. Y bueno, una vez que ya conocemos cuáles son los temas o cuáles son los aspectos que una ciudad amigable necesita, ¿qué puedo hacer yo para que mi ciudad, para que Toluca en particular o la ciudad en la que se encuentren, sea más amigable con las personas mayores? En particular, como es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, nos proporciona una guía, es decir, nos está dando una lista de cotejo para cada uno de los temas que vimos: entorno, vivienda, transporte, participación social, información, acceso a la información, una lista de las características de una ciudad amigable. Tú puedes descargar esta lista y revisarla con tus familiares, con tus personas mayores cercanas, y empezar a revisar en el entorno que tienes en casa, en tu colonia, en tu ciudad, cuáles aplican y cuáles no, para saber qué tienen que modificar y cómo tendría que hacerse. También es importante que apoyen a individuos, grupos, asociaciones u organizaciones que tengan proyectos orientados al bienestar de las personas mayores. Muchas veces nos quedamos con la idea de que el DIF, el INAPAM y CEMIN solitos tienen ya como que cubierta la salud de los ancianos, y no. Muchas veces organizaciones civiles, escuelas, grupos o simplemente personas organizan pequeños grupos de apoyo para ellos, para que puedan seguir conviviendo y colaborando. Entonces, si tú encuentras un proyecto así pequeño, respáldalo, difúndelo, apóyalo, ofrécete como voluntario a lo mejor, pero que asegúrate que no decaiga, que no desaparezca ese proyecto, ¿sale?
Vigila las actitudes y conductas para con los adultos mayores, evitando aislamiento, discriminación o maltrato, que son lo que decíamos. A veces uno tiene ciertas conductas o actitudes negativas hacia la vejez sin querer. Entonces necesitamos ser conscientes de cuando identifiquen un pensamiento de ese tipo, detenerlo, pescarlo, evitar que crezca, no reproducirlo y tratar de ser conscientes de que pues todos estamos envejeciendo y que necesitamos cambiar la forma en la que interpretamos la vejez a los adultos mayores y al envejecimiento. Busca más información, usa precisamente el acceso a Internet que tenemos para documentarte mejor sobre la realidad de las cosas y salirte de esos estereotipos, de esos prejuicios. También favorece la participación de los adultos mayores a tu alrededor en las diferentes actividades, festivales, posadas, incluso si no es cultural o artístico, si a lo mejor es una cuestión de limpieza de la calle, si es algo para, no sé, el presupuesto de la reja, que se sientan ellos incluidos, que participen y que sobre todo su opinión se escuche. Presiona a los directivos, políticos, oficiales y otras personas en puestos de poder que puedan crear políticas o hacer modificaciones reales en la estructura para el bienestar de los adultos mayores. Respetas las filas, los espacios, los asientos y todas las áreas exclusivas para adultos mayores. No porque no venga un adulto mayor en el camión significa que ese espacio esté disponible. Ese espacio existe para ellos si es necesario. Si no es necesario, ese espacio se queda vacío hasta que alguien pueda usarlo. Lo mismo para cajas de supermercado, filas del banco, entre otros aspectos. Y procura acercarte a conversar con los adultos mayores en tu vida, en tu entorno. Pregúntales cómo están, cuáles son sus necesidades, si tienen alguna inquietud, y proporciónales información o ayuda si lo necesitan, sobre los proyectos que existen, sobre las alternativas que ellos podrían tener, o sobre las cosas que tú consideres que la comunidad necesita. Sobre todo esto es importante porque no podemos avanzar como sociedad, no podemos convertirnos en una ciudad amigable con las personas mayores si no les preguntamos ellos qué necesitan, ellos qué quieren. Deben estar involucrados todo el tiempo en el proceso, desde analizar en las listas que menciono cuáles son los fallos que ellos ven en la ciudad, qué les gustaría tener y de lo que ya existe, qué funciona y qué no. Y tenemos que hacerlo de una forma integral, todos juntos, o sea, políticos, arquitectos, ingenieros urbanos, gerontólogos, para poder conservar esa visión para los adultos mayores y poder lograr realmente una acción local amigable con todas nuestras personas mayores. Les agradezco este espacio. Les pongo aquí mi contacto por si necesitan alguna otro dato sobre el envejecimiento, la vejez o los adultos mayores. Y les comparto el vínculo sobre la guía de ciudades globales amigables con los mayores, que contiene todas las listas de cotejo que les menciono, para que puedan revisarlo en familia, todos juntos, y empezar a construir una colonia, una ciudad, un estado, un país amigable con nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Actualmente los recursos naturales que tienen las ciudades no son suficientes. Esto dificulta que todos los que habitamos las ciudades tengamos una vida digna y saludable. Los problemas que enfrentan las ciudades son mala calidad de aire, falta de áreas verdes y biodiversidad urbana en peligro, así como derroche energético y contaminación acústica y visual. Si te dijera que hay algo que puedes hacer para solucionar todos estos problemas, activar la economía, mejorar tu salud e incluso convertir a tu ciudad en un lugar mejor, ¿lo harías? Pues sí existe, y para lograr todo esto podemos simplemente ir por la ciudad en bicicleta. Si más personas decidiéramos pedalear a nuestros destinos en vez de optar por el uso de vehículos motorizados, las emisiones contaminantes disminuirían. Al redistribuir el espacio de las calles para favorecer a peatones y ciclistas, podríamos dar más espacio a áreas verdes y generar zonas de filtración de agua pluvial. Como consecuencia, protegeríamos la biodiversidad urbana y mejoraríamos el clima de la ciudad.
Cuando utilizamos la bicicleta para realizar viajes cortos como ir a la tienda, ir a la farmacia, ir al trabajo o ir a la escuela, según sea nuestro caso, evitamos el derroche excesivo que se da en las ciudades por el uso desmedido de hidrocarburos y ayudamos a descongestionar nuestras calles. Entre más personas optemos por usar la bicicleta, tendríamos menos contaminación visual y auditiva generada por los vehículos automotores. Así tendríamos calles más amigables, habitables, con bajos niveles de estrés, y esto impactaría positivamente en la calidad de vida de las personas. Una ciudad donde las personas optemos por circular en bicicleta en vez de usar vehículos automotor no siempre supone el camino más fácil. Sin embargo, si pedaleamos más, el camino resulta más sencillo para las personas y para nuestra sociedad. Visionarias, mujeres alma nubria. Me llamo Melanie, tengo 23 años y quiero platicar con ustedes un poco de mi experiencia en el ciclismo urbano. Llevo 5 años realizando mis traslados cotidianos en bicicleta. Antes me transportaba en automóvil privado. Al principio me sentía con temor a caerme, a poncharme o a mojarme con la lluvia. Pero esos temores han ido desapareciendo porque ya mantengo mejor el equilibrio, me he aprendido 2 que 3 técnicas ahí para evitar la caída, aprendí mecánica básica, cosas muy útiles que te quitan el temor a andar en bicicleta. Nunca he tenido ningún accidente grave, solo caídas leves. Hoy me siento mucho más confiada gracias al conocimiento que he adquirido. Y si eres mujer y tienes ganas de empezar a hacer tus traslados en bici o probar a ver qué se siente o solo recreativo, te recomiendo que te hagas de un buen casco y un par de luces para que siempre seas visible y estés protegida. Y que te acerques a algún grupo que ya tenga experiencia andando en la ciudad para que te pueda decir algunas rutas o te dé consejos que te van a ser de mucha utilidad. Me gustaría que hubiera más conciencia del uso de la bicicleta en las vialidades, porque a veces se les olvida que el que va en la bicicleta es un humano que lo están esperando en casa y que es muy vulnerable. Entonces, si vas en automóvil y ves a un ciclista, por favor, mantén el 1.50 de distancia. El papel de la bicicleta frente a la pandemia que estamos viviendo el día de hoy es importantísimo porque te ofrece un medio de transporte individual que no te mete en lugares muy concurridos, te mantiene al aire libre y te conserva pues en un ambiente sano, lejos del virus y lejos de personas que posiblemente estuvieran contagiadas. Entonces es excelente. Visionarias, mujeres alma nubria.